Hablando Capitanich en vivo. Primero, quiero transmitir esto, porque esto es falso de veracidad absoluta. También lo ha transmitido el abogado de parte. Por lo tanto, me exime de decir otra vez esto. Pero, por favor, no se puede todo el tiempo manipular. O sea, yo tengo el cuero duro de la política, he soportado todo tipo de ataques, vejarme de todo tipo de naturaleza. Pero esto, por favor, no inventen, nada más. Segundo tema. Durante el acto electoral del 18 de junio, publicaron transferencias. La verdad, ninguna de estas transferencias ocurrieron después del hecho, a excepción de un caso concreto que es el transferencia con convenio de salud para el tema del pago de honorarios profesionales de 825.000 pesos. Pero todo esto que se dijo, que se dice 140 millones de pesos, todo inventado. Porque todas estas transferencias que se publicaron en realidad no responden a ese tipo de cuestiones. Lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos aproximadamente 5.000 organizaciones en la provincia con cerca de 30.000 trabajadores y ejecutamos múltiples programas. Por lo tanto, los sistemas de transferencia se ejecutan con un sistema de control y fiscalización. Para que quede claro cómo funciona el procedimiento. Se firman los convenios correspondientes, se aprueba por resolución de cada autoridad jurisdiccional, se establecen los mecanismos de factura electrónica correspondiente y los pagos se realizan de manera electrónica. Por lo tanto, luego existe la certificación. Si se hace una vivienda, que a su vez es más o menos un precio promedio que es la mitad de valores que a precio de mercado lo puede hacer una empresa privada. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que garantizamos con eso la ejecución de oportunidades laborales, pero a su vez también la ejecución de un programa para garantizar derechos a una vivienda digna. La verdad es que lo que nosotros hemos hecho es absolutamente claro y transparente. A su vez, ¿qué es lo que estamos haciendo? La Secretaría General ha dado intervención claramente a través de la Asesoría General de Gobierno, a través de las cuestiones vinculadas a la causa judicial. También el IAFEP, que es obviamente el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, en donde trabajamos con 6 cadenas de valor. Tercero, el Ministerio de Gobierno y Trabajo a través de las inspecciones de personas jurídicas y registro público de comercio. En ese sentido, lo que hace el organismo es lo que ha hecho, intervenir rápidamente en las organizaciones de carácter social y a su vez el fiscal de Estado, que en la provincia del Chaco ha sido elegido por concursos de antecedentes y oposición, cosa que no ocurre en ninguna otra provincia argentina, y en consecuencia tiene la autonomía y la independencia para garantizar la salvaguarda de los bienes patrimoniales del Estado. Por lo tanto, no hay ninguna transferencia que no esté debidamente regulada y a su vez perfectamente circunscrita al sistema de rendición de cuentas. Y a su vez quiero decirle lo siguiente: como gobernador de la provincia, instituí, cosa que no he visto en ninguna provincia argentina, ni en ninguna, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que teóricamente son los únicos demócratas que existen en la República Argentina, que existe el juicio de residencia. Acá en la provincia del Chaco existe juicio de residencia. ¿Saben lo que significa el juicio de residencia? A la vieja usanza de la ley de India, que nosotros tenemos que rendir cuenta durante 12 meses consecutivos de nuestra gestión de cada uno de nuestros actos, ante la Cámara de Diputados de la provincia, ante el Tribunal de Cuentas y en el cumplimiento del sistema de objetivos y metas. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que todo el tiempo han intentado plantear feudalismo, corrupción y asociación ilegal con movimientos sociales. Falso, de mentira absoluta de este tipo de cuestiones. Tercer tema, se plantea todo el tiempo la pretendida vinculación con organizaciones sociales. Y a su vez lo que quiero decir es la solidaridad que tengo con Aida Ayala, candidata en la participación del 18 de junio, vilipendiada, injuriada todo el tiempo, con lo cual manifiesto mi solidaridad, pero también quiero decir que la cuestión de la acta de ocupación con respecto al tema de el campo de Mericiano Sena lo otorgó precisamente a través de un dictamen en el año pedido en el año 2004, dictamen en el 2005, 2006 y acta de ocupación en el año 2006 a favor de Mericiano Sena a las 28 hectáreas. Bueno, ¿saben quién era gobernador de la provincia del Chaco? Roy Abelardo Niquís, actual candidato a intendente de la ciudad de Resistencia. ¿Esto es un delito? No, Lo que no quiero decir que sea un delito. Lo que quiero decir es que la vinculación, en todo caso, es con Roy Abelardo Niquís, con otros gobiernos, porque viven en esta ciudad y que viven en esta provincia. Por lo tanto, si efectivamente lo que
nosotros tenemos que plantear es la relación clara y transparente de la custodia y la salvaguarda de cada uno de nuestros actos. Se dijo también, y esto tuvo un dictamen de la Dirección Provincial, que se hicieron obras de pavimento urbano de madrugada. Falso. Acá está absolutamente desmentido. ¿Cuándo se hizo? ¿En qué condiciones? ¿Cuál fue el tema de la contratación? Entonces, falso el tema de la vinculación con respecto al tema del campo otorgado. Falso el tema de cuándo se hizo el pavimento urbano. Falso el tema de la comunicación telefónica. Falso de que no exista control. Falso el sistema de transferencia de recursos. Bueno, la otra cuestión que intentaron es, bueno, ya claramente instalan todo el tiempo, bueno, muy bien, después noticias falsas. Ataque sistemático, todo el tiempo pretendiendo mentir descarada y deliberadamente sobre una cuestión. Entonces, si hablé antes, si hablé después, si por qué lo dijo, si en qué condiciones, etcétera, etcétera. Todo el tiempo se planteó objetivamente que tenía que suspender las elecciones. Y obviamente lo que he planteado claramente es el mantenimiento del 18 de junio, como corresponde desde el punto de vista institucional. Esta es una provincia en donde jamás hubo una intervención federal. ¿Saben por qué? Porque las instituciones funcionan. Aquí existe autonomía e independencia del Poder Judicial. Aquí el debido proceso se respeta a rajatabla. Aquí el fiscal es el titular de la acción penal. Aquí, en virtud del artículo 141 de la provincia del Chaco, el gobernador obviamente tiene la responsabilidad institucional y el mandatario legal de la provincia, pero la policía de la provincia es auxiliar de la justicia. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir es, no quiero hacer mención a todas las noticias falsas, a todas las operaciones que existen en este tema, pero ustedes ya lo saben. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. No se respetó ni la veda electoral ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Hicieron todo el tiempo un ataque sistemático hacia mi persona. Lo hicieron antes, lo hicieron después. Y la verdad es que esto, lo que quiero transmitir es desde el punto de vista de la responsabilidad individual. Se ha llegado a plantear desde la intervención federal hasta cualquier otro tipo de cuestiones. Y la verdad es que lo que quiero transmitir es que hasta acá llegó un límite ya de tamaño nivel de agresión desde el punto de vista de la comunicación. Quinto, se dijo que la empresa ECOM podía interferir en el resultado electoral, en la manipulación de los datos. Muy bien. El Tribunal Electoral, como ustedes saben, lo preside un miembro del Superior Tribunal de Justicia. También participa, efectivamente, un representante del Ministerio Público Fiscal y un juez letrado. O sea que es un organismo de la Constitución. Y fíjense, ¿qué organismo de la Constitución? En el año 2007, cuando el resultado electoral era absolutamente reñido, fíjense, reñido, porque eran diferencias mínimas. En vivo estamos escuchando a Jorge Capitanich, probablemente la crisis más grande política que haya tenido que enfrentar, en la medida en que se acerca el desenlace del crimen de Cecilia, que es espeluznante a todas luces en todos los detalles, en el medio de declaraciones de la madre muy disconforme en toda la primera etapa, en donde dijo no me sentí acompañada, etcétera, no recibí llamados del gobernador. Acá en lo concreto, Capitanich dice, yo no tuve ninguna comunicación con Emerenciano Sena como se dijo. Dijo que no hubo transferencias de dinero a la organización de Emerenciano Sena. Dijo que el campo en donde Emerenciano Sena, toda esta escena escalofriante del campo, que son 20 y pico de hectáreas, 28. no fue él, 28 hectáreas, fue otorgado por gobiernos anteriores. Dijo también que hay control, que hay institucionalidad. Salió muy fuerte, se lo notaba enojado, nervioso a Capitanich, colocándose en el centro de el dolor, cuando en realidad el centro del dolor está en otro lado, que es una familia en donde hay una chica desaparecida y un cuerpo pulverizado. Con profesionalismo lo pulverizaron el cuerpo de Cecilia. Esta es la reacción de Capitanich hoy, yo creo que porque se difundió una versión sobre una comunicación entre Emerenciano y él. Yo creo que esta es la gota que rebalsa el vaso y hace que Capitanich salga a dar la cara. Exactamente, eso es lo que hace, lo cual es llamativo porque eso circuló en redes y sabemos que en las redes hay muchas fake news, no es que algún medio serio se hizo eco de esto. Sí también circuló el dato de que su gestión transfirió en 2023 140 millones al clan, a una fundación
que pertenece a Sena y a la mujer, a Marcela Acuña, con el nombre de la madre, del padre de Acuña. Él sale a responder esto. Yo creo que evidentemente la conmoción es la que vos decías, claramente del caso Cecilia. Él hizo una elección muy pareja, eso me parece le hizo perder el eje a Capitanich en la provincia del Chaco. Las elecciones son en septiembre, 17 de septiembre, y claramente hace lo que el manual político le dice, fugar para adelante. Él va para adelante cuando la verdad sería mucho más interesante que Capitanich estuviera al frente de la investigación y de que la justicia trabaje con tranquilidad y todos los resortes trabajen con tranquilidad y con los recursos necesarios para esclarecer el asesinato de Cecilia. Hay algo que no negó Capitanich y que no puede negar, y que parece que es eje de todo esto. ¿Cuál es su relación con el Merenciano? Digo, porque los datos de esa relación existen desde hace mucho tiempo. El crecimiento patrimonial de Merenciano existe. Sería imposible ese crecimiento sin que esté prohijado de alguna manera por los poderes provinciales. Esto es como muy evidente. El Merenciano tenía poder, mucho poder, y ese poder, de alguna manera, y esto es lo que debería aclarar Capitanich, y de esto no habla, es un poder compartido con Capitanich. Bueno, acá lo que está en cuestión es además un sistema. Exacto. Donde hay señores o señoras como Milagro Sala que empiezan a tercerizar servicios, como si hubiera el Estado presente, es presente hasta un lugar, y después terceriza o delega en organizaciones sociales con el argumento de que en vez de dar planes a cambio de nada, damos dinero, pero para que construyan, para que hagan. Y después empiezan a hipertrofiarse, empiezan a tener rasgos personalistas, autoritarios. Sabemos lo que pasó en Milagro Sala, en sueños compartidos. Y a enriquecerse. Sí, pero los bienes acá también. hay una cosa más grave, distinta. Yo creo que hay rasgos que son completamente distintos de lo de Milagro Sala. Milagro Sala era la interventora de la provincia, salteaba al gobernador. Emerenciano Sena creció bajo el paraguas y el amparo del gobernador. Milagro Sala se llevó puesto a Fellner, el gobernador peronista de la provincia de Jujuy, a través de su contacto con el gobierno nacional. Acá la responsabilidad del crecimiento y la expansión de la red y de las prestaciones y de la organización de Merenciano Sena es bajo el paraguas de Capitanich, más allá de que existe Merenciano Sena hace 15, 20 o 30 años o haya obtenido el campo en una concesión hace por eso no hay manos salvadoras desde el gobierno nacional como si las había para Milagro Sala. Exactamente. Porque el poder no viene de la nación, viene de la provincia. Pero también ahí me parece que lo discutible es este sistema construido bajo el amparo del gobierno provincial, que es tercerizar servicios que son una responsabilidad que no puede delegar un gobierno provincial. La construcción no puede estar en manos de una organización, de un amigo o un conocido o un allegado al gobernador y por eso dirigir fondos para beneficiarlo. Hay un sistema que ahí está distorsionado y que debería interpelar indiscutiblemente a la política. Ese es un tema, que es un tema grave, pero hay que separarlo del homicidio. No correlacionan directamente. En todo caso, lo cuestionable es el sistema. Lo que estamos esperando es que toda la justicia provincial esté a disposición y con toda celeridad para investigar qué es lo que pasó con Cecilia. Está claro que son dos elementos separados, eso está claro. Lo que vemos es que el sistema mismo construye personas que después manejan con autoritarismo, con miedo y con mucha impunidad. Insisto con esto, el sistema con el cual aniquilaron el cuerpo fue profesional. No cualquiera hace lo que hicieron con el cuerpo de Cecilia. Eso habla de un clan. No todo el tiempo se habla de clan. El clan es que ahí hubo una escena montada, pensada, hubo un viaje organizado, hubo miedo que se infundió a todo el mundo que estaba alrededor, silencios. Esto proviene de un sistema. No estamos diciendo que Capitanich haya colaborado ni sea cómplice. Lo que estamos cuestionando es el sistema. En síntesis, es una crisis política que Capitanich intenta yugular. Porque si no, además, tiene serias posibilidades de perder la provincia cuando sean las elecciones. Por eso trata de ensuciarlo a Roy Nikisch, que es uno de los que participó de la elección, un hombre del radicalismo que ya fue gobernador, a meterlo de que, bueno, él también le daba a los Sena, pero como vos recién decías, este clan, ¿por qué se siente poderoso? ¿Por qué es poderoso? Porque estaba tiene el al apoyo amparo de la gestión de Capitanich. Apadrinado. Está claro que él se tiene que
que tiene que correrse y lo mejor que puede hacer es ayudar a la justicia y sería buenísimo que estuviera al frente de todo lo que es el pedido de justicia por Cecilia. Muy bien, quiero que cambiemos de tema. Compartió acto Alberto Fernández con Sergio Massa. Veamos en vivo lo que está pasando en el acto. Alguno está. dirá, este tipo es... Bueno, el un presidente de la tópico. Nación está en A pensar un una acto utopía. que se llama Comarco, son los contratistas de la no se lo obra puede pública. Ahí fue con Gabriel Yo tenía Catopodis, ministro de Obras 20 Públicas, años, pero con Sergio y Massa, ahí con cuando quien se se mostró. hablaba, Y hoy en nosotros medio de teníamos una la interna utopía. que se mostró totalmente salvaje, a pesar del cierre, a pesar del candidato de la unidad, Alberto se alió y habló. ¿Y qué hizo Alberto? Estaban todos muy atentos a ver si encendía la interna o no, y salió a decir que el candidato y que el futuro presidente es Massa. A ver. Pero tiene que ir a arreglar el problema del fondo, así que le dije, andá y que es más importante eso. Pero bueno, igual ustedes hoy tienen un privilegio importante, que es que van a escuchar, ahora en un ratito, la opinión del presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente. Gracias a todos. Pues interesante ahí, porque uno podría pensar, Alberto es la estación de adelante de Massa si fuera presidente. Y Alberto también creyó que él tenía espalda, personalidad propia para girar y para convencer a Cristina. La ilusión es de algunos sectores, Massa va a poder hacer lo que Alberto finalmente no pudo. Bueno, eso es un escenario futurista bastante improbable. Esta es la opinión que uno tiene sobre Por eso era importante escucharlo, Alberto, porque viene después de que se cerró el sábado a la noche, finalmente la fórmula de unidad. Acá viene la discusión. Las PASO que proponía Alberto y Scioli era su candidato. Un candidato único que reclamaba Massa. Y acá, ¿qué pasó? El candidato de unidad, Massa, candidato a presidente, Rossi, supuestamente propuesto por Alberto Fernández. Y hoy, como que detonó todo a la mañana. Porque Victoria Tolosa Paz salió a contestarle a Cristina, algo que en el universo kirchnerista está prohibido, porque aparte es la ministra de Desarrollo, más allá de ser candidata, segunda candidata. En la lista de candidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria va a estar Máximo, primero, y segundo, Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Y cuando quieras repasamos lo que dijo la ministra Tolosa Paz. A ver, vamos a ver. El destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil. Esta es la dedicatoria que le hizo Cristina No es ayer. importante lo que piensa Cristina de mí. Bueno, no sé si es tan así, porque si no se le borraría fácil. Bien. Y dijo alguna otra frase también con respecto a me dio un palazo, no palitos. No fue un palito, fue un palazo. Fue un que claramente palazo. Frontal. la trató mal y le salió a decir. Lo que dijo es, la ministra de Desarrollo, diciendo la ministra de Alberto, quería ir a una interna contra el gobernador Kicillof, algo que era imposible para el pensamiento de Cristina. Cristina, sorprendentemente, habló bien de Scioli, porque hablaron Cristina y Scioli el domingo, después de cerradas las listas, pero hablaron. Y habló mal de ella y también de Cafiero, que hoy estuvo Lo también que en el dijo centro de Pablo, atención. Cristina, que fue terrible, es, che, al final Alberto quería la PASO por 2 carguitos, para Tolosa y Exactamente. para Cafiero. Claro. Para Hay una eso cosa- querías, Alberto. Esto es lo que dijo Cristina en y Aeroparque. no lo defendiste a Scioli, que era tu candidato, lo Claro. dejaste en 2 segundos por nada. Acá hay una discusión enorme sobre si a Scioli le dijeron que tenía un cargo a diputado o Le diputado habían del ofrecido Parlasur. Hay toda una discusión que iremos contando lo que pasó con esto, pero claramente para la Unión por la Patria y para la candidatura de Massa es importante lo de recién. ¿Por qué? Porque Cristina ayer sale y te desarma todo. Hoy, a esta hora, no hay una sola actividad de campaña organizada. Ni siquiera dicen, bueno, nos sentamos, tal va a ser tal cosa, vamos a hablar. Massa y Rossi no se juntaron todavía a organizarse. No hay La foto, Pablo, no hay una La foto foto. va a ser mañana a la mañana, porque quisieron. Llamaron a una reunión de gabinete, algo que claramente le decían a Macri que no hacía reunión de gabinete. Vos no te preocupes, Bueno. que pronto el club de amigos va a ubicar acá. ¿Viste como los programas de los 80? Todos tienen premio acá. Vas a ver que a todos van a tener un cargo importante en lugares Bueno, para eso hay que sacar para eso Eso va a tienen que haber que ganar. sacar Está buenos bien. puntos en las elecciones. No te Club digo de ganar, amigos. pero buenos Acordate puntos. que hay para todo. Hablando del Club de Amigos, quería volver un segundo a lo que vimos al principio, al presidente con Massa. Recordemos que estaba hablando con los contratistas del Estado y con la Cámara de Construcción, gente muy manchada por el tema cuadernos. A mí me asusta un poco que esta gente sea la primera que sale a aplaudir a Massa.
Bueno, hay otras cámaras también que reciben bien a Massa. Uno no sabe si por oposición, porque creen que Massa garantiza no ir, te voy a simplificar, voy a pasar por el lugar común. Con Massa dirás lo que quieras, pero no vamos a Venezuela. Tengo que hacer la aclaración. No estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que algunas cámaras piensan, que es... Bueno, al menos no hay un candidato radicalizado. ¿No? ¿Cómo lo ven a Massa? Lo que digo, el círculo rojo, digo. No, bueno, fíjate que tuviste una fiesta en la bolsa un poco por el cierre de todas las candidaturas, pensando en que no hay una candidatura alineada a la izquierda, que todo es del centro para la derecha entre los candidatos presidenciales de la Argentina. En la Cámara de la Construcción... Creo que ha habido una renovación bastante importante después de los cuadernos. Y lo que pasó en la conversación de hoy, en la presentación de hoy también, es que le reclamaron a Massa que tienen todos los pagos atrasados y dicen, va a ser un periodo difícil para nosotros llegar a fin de año, porque parte del ajuste fiscal que se está haciendo es no pagándole a los contratistas del Estado. Ahí también, respecto a las declaraciones de Tolosa Paz, me llama un poco también la atención que se le anime a Cristina Kirchner en este escenario, en algún punto. Pero evidentemente sí, le importa mucho más de lo que ella pronuncia, lo que Cristina Kirchner piense sobre su rol como funcionaria pública. Pero también lo otro es que en algún momento Unión por la Patria, sus candidatos, van a tener que empezar a hablarle al electorado, porque se siguen hablando entre ellos, se siguen peleando entre ellos, siguen utilizando los espacios de actividades, de actividades que son políticas de Estado, si querés llamarlo de alguna manera, actividades oficiales, para dirimir sus propias internas. Tienen una lista que se llama de unidad, no la pueden sostener más que en el nombre de lo que va a figurar en una boleta, evidentemente. Bueno, la clave va a ser un poco la frase de Kicillof hoy, y es que viene la derecha por los derechos y por el ajuste y represión. Miren lo que dijo Kicillof, esto lo escucharán hasta el hartazgo. Si gana la oposición, se viene un ajuste acompañado por un proceso de represión. Ese es el discurso claramente que van a tener. Entonces vos vas a mirar... Ese va a ser el discurso aglutinante. Tendremos diferencias, pero fíjate que del otro lado, y esta es la contradicción principal contra la secundaria, está la derecha, viene el lobo ya vino. Tenés una inflación, pérdida de salario. Para cambiarle el nombre a la alianza, que es Desunión por la Patria, sacarle esta parte, van a tener que hacer lo que yo creo que va a pasar, que se van a empezar a mostrar todos. Primera situación, mañana reunión de gabinete a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque va a estar Alberto, porque va a estar Massa, porque va a estar Rossi y porque va a estar Guado de Pedro. No debería faltar ninguno ni engriparse en las próximas horas por eso. La que va a producir ruido acá es si aparece Cristina, porque Cristina aparece en escena como ayer y empiezan las facturas para Cafiero, para Tolosa Paz, que son, repito, segundo y quinto de la lista de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Ese es el problema y eso es lo que va a estar, porque está claro que Alberto salió a decir, yo lo voy a bancar a Massa, más allá de que Alberto no quería que Massa fuera el candidato presidencial. Teresa García, ¿qué decía? Vamos a ver. Senadora, sí, senadora importante, ultra... No habla sin la autorización próxima a Cristina. Cafiero y Tolosa Paz no deberían tener los cargos que tienen. Y ustedes piensen que el albertismo no nato, que incluye a Cafiero, incluye a alguno más también. Cerruti, ¿quiénes son? Cerruti, Vito Velo, Cafiero, Olmos y creo que nadie más. Los dedos de una mano. En un Ford Galaxy entran todos. Lo que te quiero decir con esto. Ford Galaxy. Ford Galaxy. No me puedo acordar cuál es. Pero Meté Toyota Corolla, que es un poquito más... Claro, renovar. No, porque los quieren poner ahí. Remis de como ahora. Algo de otra época que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con este gobierno. maneja un Corolla. Es así. Bien, piensen eso ustedes, digamos, que el chivo expiatorio va a ser esos 5 o 6 pasajeros de ese auto imaginario y van a despegarse completamente. Van a tratar de armar una alquimia electoral que salga a vender que Alberto no fue realmente lo que fue y que se viene un tiempo diferente, va contra la derecha, entre el litio, no vamos a tener la sequía y ya tenemos gasoducto, otro país será posible. Bueno, la acusación que le hacen a Cafiero de vos tenías que avisarle a Scioli que tenía el puesto para ser diputado y te lo quedaste vos.
Es una acusación ¿Le caminó o no le Es caminó? una acusación muy grave como para hacerla livianamente que no tenga algún tipo de asidero. ¿Hay algo de eso? Mira, eso es muy fácil de reconstruir porque de las conversaciones para la unidad fueron muy pocas personas. Fueron Cristina, Massa, Máximo Guado y Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, que iba y venía junto con los dos gobernadores clave de la rosca, que fueron Jalil y Zamora. No sale de ahí, con lo cual saber esto es muy fácil. Ahora, ¿qué pasó? Que Scioli estiró lo de su candidatura a mucho tiempo, porque el día viernes Scioli seguía diciendo que el Bristol Test le daba bien. Y no le daba bien, no tenía apoyo de un solo intendente, no tenía apoyo de ningún gobernador, no tenía la fórmula completa, estaban buscando una mujer para él y un hombre para Tolosa Paz en la provincia y no tenían nombre de peso. Iban a hacer focus group en 3 días. Tendrían que ir a la Bristol a preguntar. Bueno, igual apoyos tampoco hubo para Guado de Pedro. Ceci, Guado de Pedro tuiteó y quedó en el desierto del Sahara con su... Tenía el de campaña. Cristina, Claro, pero Cristina no le regaló un tuit tampoco a Guado. No le regaló un tuit. No le regaló un Muy tuit a poquito nadie. le regaló. quiero preguntarte, ahora hay un desafío para Massa que es, él es candidato y es ministro. ¿Cómo se llevan estos dos roles, te parece a vos, y cómo es visto por el mundo empresario? Bueno, ahí, lo primero es que Massa el domingo se encargó de aclararle a todos los que le preguntaron, y al fondo, primero que a nadie, porque es lo primero que le preguntaron desde el Fondo Monetario, es que iba a seguir siendo ministro por lo menos hasta el domingo de las PASO, que después iba a ver qué decisión tomaba, y que su campaña iba a ser la gestión. Que no iba a haber una campaña política tradicional. Ahora, lo que vimos en los 2 primeros días es una campaña tradicional. Un acto con la presidenta, un acto en Loma de Zamora, un acto con el presidente, está bien, en una cámara empresaria, pero la verdad es que lo que vimos hasta ahora es un ministro de campaña más que un ministro haciendo anuncios de gestión. Se anuncia y se inaugura todo. En la agenda del día de hoy, Sí. es una obsesión la agenda de cada día para Sergio Massa, se anticipa todos los días que va a ser. En la agenda del día de hoy, por ejemplo, estaba apertura de llenado del 3er tramo del gasoducto. El gasoducto se va llenando a 30 tramos y cada 30 kilómetros nos van a hacer un anuncio. Es un poco mucho y no parece ser un ministro concentrado en la gestión. El problema de Sergio Massa es, de acá al viernes, lo que necesita es un solo anuncio y el más importante de todos. Sí. Asegurar que tiene un acuerdo con el fondo. Hoy en la Cámara de la Construcción dijo que ese acuerdo lo va a anunciar en las próximas horas. La verdad es que eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo y datos concretos de que ese acuerdo está, no tenemos. Hoy no hay un viaje previsto, no digo que no se vaya a dar, y en cualquier momento se puede anunciar ese viaje, pero la verdad es que los funcionarios que están sentados en esa mesa de negociación esperaban el domingo tener la fecha de salida para Washington para ultimar los detalles finales y cerrar el acuerdo con el fondo. Espera, Eso sigue sin porque acá hay aparecer. algo muy importante. Cristina y Máximo rompen muy fuertemente con Alberto cuando muestran disconformidad con la negociación de Guzmán. De hecho, cuando hay que hacer el acuerdo con el fondo, renuncia Máximo a liderar No la lo Cámara de Diputados, etc. Y Cristina, en uno de sus últimos discursos, puso el tema del fondo como lo que está postrando a Argentina. La piedra que no deja caminar en el zapato de Argentina es el fondo. Con lo cual hay mucha expectativa sobre cuánta capacidad de negociación va a tener Massa con el fondo. Es que si nosotros desde abril que empezó esta negociación empezó en abril y el Ministerio de Economía decía que se resolvía en 3 semanas. O sea, han pasado muchas cosas. Está trabada por 2 razones, porque el fondo está firme en determinadas cuestiones, básicamente no te doy plata para regalarla a 250 pesos al tipo de cambio oficial, pone condiciones y el Ministerio de Economía está condicionado por la política, por Cristina, pero creo que también por la posición política que ahora es más expuesta todavía de Sergio Massa, de que no se puede devaluar en un año electoral, no se puede devaluar en campaña, y técnicamente tampoco se puede evaluar sin dólares, que es lo que le pasa a la Argentina. Está con nosotros Camilo Tiscornia, economista. ¿Qué pensás vos de esta doble función? Porque es cierto que Massa tiene que ir a hacer un acuerdo con el fondo, es el que tiene el contacto ahora, eso es su capital político, el que es market friendly o amigable a los mercados, pero a la vez no puede hacer los deberes que el fondo pide, porque eso en el corto plazo tendría impacto en las elecciones. ¿Cómo hace? Sí, yo creo que es una situación sin salida, por eso es que no pueden anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario.
Creo igualmente que hay todo un juego político, ¿no? En donde me parece que Cristina entiende que sin los dólares del Fondo Monetario no llegamos pero ni a la esquina. Realmente es así. Entonces me parece que hay un juego en el cual ella creo que trata de despegarse todo lo posible, como despegarse de lo que sea toda la gestión y todo esto, y que quede todo en cabeza de Massa. Lo que pasa es que, como decía Cecilia, el tema es que cuando el fondo pide, lo primero que te va a pedir, y lo más difícil, creo yo, es la devaluación. Y eso es muy difícil de implementar. O sea que no... Pero como decían ustedes, a mí me parece que el fondo lo que va a hacer es medirlo. Massa es candidato. Entonces decir, bueno, ¿el fondo lo va a poner en jaque de acá a las PASO? No, le va a dar nafta hasta las PASO. Y después, de acuerdo al resultado de las PASO, como en todos lados, como los empresarios que estaban ahí, como todos, van a leer. Bueno, resultado de la PASO, ¿sacaste 25 o sacaste 35 puntos? Y eso es lo que va a dar cómo sigue el resto de la nafta para llegar a octubre. Me parece que el fondo no va a hacer ningún juego que ponga en jaque al candidato oficialista. Pero sí te va a dar... Bueno, ¿qué necesitas? ¿Una tarjeta? Bueno, te la doy con los 500 pesos que necesitas. Bueno, 500 pesos no llegas a ningún lado con nafta. Sí. Las 10.000 pesos para llegar hasta las PASO. Te carga el viaje de la SUBE y nada más. Claro. Es cierto que con Guado de Pedro esa negociación estaba más trabada todavía, porque la duda del Fondo Monetario era si con un candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, no perdía poder. Iba a estar condicionado por la presión de Cristina Kirchner para que Guado de Pedro tuviera su plan platita y su esquema de campaña de acá a octubre. Ahora, las trabas políticas siguen estando. ¿Qué le pide el Fondo Monetario? Una devaluación de... Yo preguntaba, pero ¿cuánto es lo que pide la devaluación del Fondo Monetario? Si vos lo dejás al Fondo Monetario, te va a pedir una devaluación que te cierre la brecha. ¿Entendés? Eso es cerrar todos los mercados. ¿Podemos explicar para todos sí. para qué le sirve al fondo la devaluación? No es que les... Como quien prestó. ¿Para qué no le... es para el fondo, claro. Pero a ver, explíquenlo. El tema es que la Argentina tiene una deuda, no solamente con el fondo, aclaremos esto, sino con un montón de acreedores, que es en dólares. Con lo cual, para poder repagar esa deuda, el país tiene que generar los dólares necesarios. Entonces, con el tipo de cambio como está ahora, completamente atrasado, con la brecha que tenés, más la sequía, no hay forma de conseguir esos dólares. Entonces, tenés que volver a que el país sea más competitivo y eso te requiere una devaluación en algún momento. Ahora, en la Argentina las devaluaciones son muy inflacionarias, a diferencia de lo que pasa en otros países. Entonces, para que eso funcione, además tendría que venir acompañado con una política fiscal, generalmente y monetaria, más dura para evitar que eso se te pase a inflación. Es toda una combinación nefasta políticamente. Y además te agrego otra cosa más. Muchas veces se habla, y Massa lo ha dicho justo ahora en la Cámara, que es como que el problema consiste en que el país consiga los dólares. Cuidado, el país tiene que conseguir los dólares, pero el Estado, para poder pagar su deuda, tiene que tener los pesos para comprar esos dólares, porque los dólares no son del Estado. Los dólares son de los exportadores, de los inversores y de lo que fuera. El Estado debería tener, para poder pagar genuinamente, un superávit que le permitiera comprar esos dólares para después repagar la deuda. ¿Y qué esa tiene? parte siempre la omiten porque se cree que los dólares los compra el Banco Central y se acabó la milonga y se los pasa al Tesoro. ¿Y Cuando qué los con compra el Banco vía Central? emisión? Vía emisión Claro. monetaria. Entonces ahí si Prende va la por ese camino no maquinita. baja nunca la inflación. Por eso es que en algún lugar de la ecuación, con el gobierno que sea, va a venir un ajuste fiscal. El gobierno actual, y Massa ya lo está vendiendo, que también habló de esto, dijo que en su próximo gobierno, si gana, habría orden fiscal, lo pone como una primera cosa. Pero ¿cómo lo van a conseguir? Seguramente con aumento de impuestos. Seguramente todos estos sectores Pero que son tan atractivos... ¿Qué más podés aumentar? A todos los sectores que son tan atractivos, que son el futuro, el litio y compañía, los van a esperar con retenciones a las exportaciones y van a montarse sobre una buena cosecha. Y esa es la forma que seguramente van a encontrar para tratar de cerrar la parte fiscal. No hay otra forma. Tenés que cerrar la parte fiscal porque si no la inflación no solamente te va a quedar como está ahora, se te va a ir a cualquier lugar. Eso que te explica Camilo es lo que te muestra ese cuadro que veíamos estos días o que has mostrado varias veces de Fernando Marul, que muestra los 110.000 millones de dólares que consiguió la Argentina. Campo desde el inicio de exacto. Alberto Fernández. Eso entró de importaciones, pero de exportaciones. Ahora, si vos no tenés superávit para comprarlos y los comprás emitiendo pesos, en parte tenés el problema que tenés hoy. ¿Qué impuesto? Decía Camilo recién. Bueno, una de las cosas que se está discutiendo para destrabar la negociación con el fondo sin devaluar, pero devaluando, escondiendo una devaluación abajo de la alfombra, es desdoblar el tipo de cambio poniéndole el impuesto país. ¿Te acordás el impuesto país? El primero que puso Alberto Fernández. 35%. 30 es ese. 30 a todas las importaciones de servicios
decían inicialmente, y ahora dicen de algunos bienes también. Eso va trasladado a Encarecer- precios en 3, 2, Por 1. supuesto que va trasladado a Derecho. precios, por eso dicen servicios y no dicen sobre todos los sectores, porque imagínate sobre materias ¿Pero qué primas, sobre servicio? alimentos A ver, y demás. ejemplos de qué podría To- estar grabado por impuesto país. Fletes. Fletes, claro. Más que nada eso, lo que, si tuvieras que grabar algo que importás, más que nada fletes. O sea, es una pero- devaluación facetada en sectores. Exacto, Es que yo creo también Le das- que el perdón, tema es una ese. cosa, Perdón, le perdón. das 30% más de dólar al campo para que te liquide durante una ventana temporal y a los importadores te tenés que dar vuelta y también cobrarle 30% más. Claro. Porque si no, estás comprando dólares a 300 y vendiendo dólares a 250. El fondo lo que te está pidiendo desde febrero, no desde ahora, desde febrero, y lo dice el documento del Fondo Monetario, hay que ir a leer eso nada más, es que si vos entregás dólares comprás dólares a un precio, los tenés que vender al mismo precio. Tenés que meter en ese desdoblamiento cambiario que hiciste con el dólar soja parte de lo que importás. El problema es que en esta ecuación en la que tenés 7, 8% de inflación, si vos le subís el precio a algunos productos importados sobre el que ya tienen, vas a tener otro fogonazo inflacionario. Y el ministro está en campaña. Si no estuviera el fondo, con pautas que le va dando y obligaciones que después el gobierno cumple o no cumple, ¿cuánto más ligero sería todo? Porque yo digo, hay un déficit que igual se sigue produciendo. Las cuentas no están en orden de la Argentina. No, sin ninguna El fondo duda. es una consecuencia. Totalmente. El fondo te está marcando lo que en algún momento vas a tener que hacer. Lo que pasa es que si el fondo no estuviera, tal vez el gobierno estaría más libre y no tendría que estar rindiendo examen cada 3 meses. Por eso el fondo, cuando se firmó el acuerdo con la Argentina, acordate que era para enfrentar el acuerdo de la época de Macri. No te dio una renovación automática. Te dice, cada 3 meses nos juntamos. Si pasás la prueba, yo te voy a dar con una mano para que me devuelvas por la otra mano. Entonces no es que te la devuelve automáticamente, tenés que cumplir. Entonces esto, si no estuviera el fondo, sería bastante más sencillo. Hasta Pero ahora no se igualmente, cumplió demasiado. hasta ahora se cumplió. se cumplió hasta fin de año. De ahí en más De no ahí se en más cumplió no se nunca cumplió más. nada. Bien. Y eso es parte de esta El revisión. tema es que yo creo que también, políticamente, me parece que el fondo no creo que quiera hacer volcar al gobierno. Entonces van a encontrar algún tipo de alquimia. Massa dijo algo de que van a trabajar el semestre en 2 trimestres. Es probable que con una promesa de recargar algún tipo de ajuste a fin de año, cuando nadie sabe quién va a estar, patear todo para allá y tratar de zafar este trimestre que es el que viene ahora con las elecciones en el medio. ¿Hay algún dato que pueda predecir que la inflación va a bajar en los próximos 3, 4 meses? Difícil. Sí, en junio ha bajado, te diría, sobre todo en la primera parte del mes, con lo cual en nuestro relevamiento creemos que puede llegar a estar en torno a 7 o tal vez un poco menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que bajó? No tuviste, respecto de mayo, no tuviste aumento de gas, alimentos, algunas cosas relacionadas con las verduras bajaron bastante en la primera parte del año, eso del mes y te tiró bastante abajo, y ahora en la tercera semana empezó a repuntar. Por eso es una cosa muy transitoria y aparte junio suele ser un mes más tranquilo. Julio al revés, es más complicado porque tenés todo el pico por las vacaciones. Entonces no veo muchas señales de que baje la inflación. Hay un Ahora, plan perdón, bajar es antiinflacionario. bajar a 7%. A 7, por eso, no, Por no, no, eso. estamos- ¿Hay Perdamos un el plan norte. antiinflacionario? No, ningún plan. No, lo único que va a hacer el gobierno, creo yo, es seguir tratando de contener los precios con acuerdos, presiones, este tipo de cosas que no terminan funcionando. Y hay que ver si tienen que mover más rápido el tipo de cambio, porque otra fija, digamos, en la época de las elecciones era frenar el tipo de cambio oficial. No creo que esta vez lo puedan hacer tan fácilmente. El fondo les va a pedir devaluar más o incluso desdoblar de alguna forma. Entonces veo muy Pero hasta difícil acá que no viene puedan- atrasado un poco el oficial. Aún, además de que No, es está- un dólar de referencia para nadie, el dólar Totalmente. oficial. ¿No está Está- devaluándose menos que la inflación? Está moviéndose ahora más o menos entre el 7 y el 8%. O sea que más o menos está más o menos empardado con la inflación. En algunos momentos que la inflación se disparó, quedó un poco abajo, ahora está un poco más cerca. Vamos a algo que es fundamental para el gobierno, históricamente para el kirchnerismo, el consumo. Vean el movimiento, los negocios, Gabriela Cerruti, sus múltiples videos en donde, ¿qué crisis? Miren los restaurantes, miren los teatros. ¿Qué tienes relevado de actividad económica? No, actividad económica
te diría, vamos a atravesar un momento bastante malo en general, porque este es el segundo trimestre, es donde más pega el efecto de la sequía, desde el punto de vista de la medición del PBI, que es lo que se usa para el crecimiento, con lo cual es muy probable que los datos que veamos sean bastante flojos. Y la realidad es que el salario real ha venido cayendo bastante fuerte, entonces yo creo que es muy difícil pensar en una recuperación fuerte del consumo y no hay mucho margen para un plan platita. ¿Cuánto perdió el salario contra la inflación? Depende del sector que vos mires, hay algunos que han perdido hasta 10% respecto a la inflación en relación al año pasado. O sea que es una caída más que fuerte. ¿El informal o el formal? El informal. El informal 10. Informal, ¿Y el formal? En torno al 5. El salario público recuperó un poco este año, entonces quedó un poco más parejo, pero a nivel El privado... personal legislativo estaba en pie de guerra, ¿verdad? Porque... Hay paritaria Porque- en el Congreso. Bien, ese era un tema, es decir, digamos, socios estratégicos del gobierno históricamente también están en alerta porque aún con las mejoras que les va dando van quedando rezagados con la inflación. Es que eso es lo que vos vas viendo en el proceso de la inflación, te diría desde el último año. Los aumentos de precios, además de que son muy altos, son cada vez más rápidos, los precios duran cada vez menos, entonces cualquier recomposición salarial te dura muy poco. Entonces el efecto es muy efímero, por eso es que realmente no tenés una recuperación genuina del consumo. ¿Vos viste en vivo ya un billete de 2.000? Sí, vi un billete ¿Alguien de 2.000. les vio? No, ¿Vieron? no, A mí no, yo no Deme vi. un minuto. A ver, Yo vi uno. Deme un esto minuto. en vivo vamos a ver, ¿Tenés se llama uno? Flet, Sí. tiene un billete de 2.000. Espere que acá tengo. Te lo digo. ¿Alguien de la parte técnica vio uno de 2.000 alguna vez? ¿Vieron, muchachos? ¿Cobraste? Ya Cada vieron, uno vio, dicen, ¿eh? ¿Un cajero? Vieron dos billetes. Mire, Uno, mire. 2-1. Ahí Es está. más chiquito. Ah, ¡Qué chiquito! No, es igual. Parece el estanciero. ¿Cobraste? A verlo. ¿Puedo tocarlo? Es tu sueldo. Espera. Que Con vuelva, ¿eh? vuelta. A ver, quiero ver esto. Tengo testigos, ¿eh? Papelito. Ese. Allá, no hacelo le pida circular. mucho. No le pida mucho. Suavecito, No le ¿eh? pidan que cabecee. Ah, Hacelo circular. Pero es... son $4, chicos. Tampoco No sé, le vamos claro. a pedir papel de... Claro. Son 4 Son dos dólares. panchos. El billete de mayor denominación. Mira, podés tocarlo. Es un programa. Me da miedo porque con cada vez lo tengo sensaciones. más lejos. ¿No tenés doble hoja? Cambiarle el gramaje. Ese papel de obra. Ese billete Tremendo. es el de mayor denominación, son $4. Y te digo algo que contamos hace poquito en PPT. ¿Qué? El 15 de julio, más o menos, sale otro billete de 1.000. ¿Cómo? No ¿Por tiene qué? sentido. Porque- Estas son las cosas que además tienen un Nos hace costo perder altísimo, tiempo ¿no? y plata. ¿Por qué otro? Porque ¿ustedes se acuerdan No que le el to- año no le pasado... tosas No me el- tosas tosas arriba al del Es frágil, billete. Osvaldo, si encima le Me dio toses. alergia. Se ven gripar. Es una... será recordado como uno de los más ¿Comprás una pobretones, pizza con ¿no? eso? ¿O ya no? No, Es una me parece cosa- que ya no compras No, una Ya no véanlo compras una ustedes. pizza con eso. Es... Una nada, hamburguesa no quiero compras, ser cuidadoso por con el ejemplo. adjetivo porque siempre viene No bien compras un- tenerlo. Que Ah, tenerlo, pero es una obvio. pena de Yo huevo, estoy no. reclamando que No, sí, vuelva, obvio. por supuesto. Bien. Vos pensás que no solo que este billete vale $4, sino que el gobierno siguió con... El año pasado contamos acá que el Banco Central había presentado una nueva serie de billetes de 100 pesos Sí. hasta 2.000 pesos, que era este. Bueno, este se imprimió, pero esa orden del Banco Central nunca se paró. Así que el de 1.000 pesos está impreso, tiene a San Martín, ya está en la Casa de la Moneda. No sé si es hacerle un honor a San Martín sacar un billete de 1.000 pesos con su cara. $2. Y está listo para sacar a circulación. No se sacaron juntos por una razón que es Le di un poco de verídica, que es que en realidad dicen que no se sacan dos billetes juntos porque la gente ve demasiados billetes nuevos, se confunden y Pero nos siempre toman por hay tontos algún- doblemente. No nos damos. Por el No, manejo pero- de los billetes y por querer que con 2.000 resolvés los problemas. Y porque si te terrible. imprimen un Imagínate billete- para los bancos, ¿Cuánto sale chicos, hacer yo les voy a un contar... billete de 1.000? Claro. Pero ¿Cuánto sale? te voy a contar una cosa. Hay por lo menos 3 bancos grandes de Argentina que tuvieron que reforzar la estructura de sus bóvedas por el peso del papel. Hormigón. Ah. O sea, ¿Entendés? gastaron ¿Viste eso en que le viga, pasa a las reforcemos, pongámosle ¿Viste eso que le metal, pasa a las hierro? bibliotecas? Que cada tanto hay Que que se arquean. reforzar las columnas de los edificios biblioteca. Digo, no sé, por lo menos en el Sí. colegio de mis hijos, que es un lugar muy viejo, pasó eso. La zona de la biblioteca hubo que cambiarla de lugar por el peso que tenía la biblioteca. Bueno, eso que pasa en la biblioteca le pasa hoy a las bóvedas de los bancos. Es el No hay peso de la capacidad. inflación y el peso del prejuicio. Literal. Digamos, fíjate las consecuencias
Camilo, no quisieron imprimir porque la idea era que iba a evidenciar la inflación, Exactamente. ¿no? Es un tema cosmético, ya pasó antes también, pero Totalmente. no resuelve nada, al revés, complica muchísimo lo que decía recién Cecilia, el costo de manejo logístico de todos estos billetes en camiones, cajeros automáticos, bóvedas, depósitos, es Y el costo es de terrible. impresión, el costo de hacer- Claramente. Muchísimo más alto. No, es absolutamente inútil, no resuelve absolutamente nada, es un tema de tipo cosmético. ¿Cuál puede Digo, ser sí. la explicación de que un billete de denominación más alta es inflacionario? ¿Cuál puede ser la explicación No. formal de eso en algún ¿Por qué lado? no podría haber de 10.000? No se me ocurre, realmente creo que es más un tema de percepción que otra cosa. De decir, mirá, ahora el billete de mayor denominación es de 50.000, entonces sería una catombe decir, mirá, 50.000, fíjate que antes había uno de 1.000, ahora se multiplicó por 50. No le veo Pero eso es como realmente- una subestimación masiva, digamos. Bueno, pero eso Armas hace de todo el subestimación tiempo. El gobierno masiva. se maneja en ese plano. El gobierno se maneja, creo yo, en un plano de tipo de imágenes y cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Realmente lo hacen en todos los planos. Entonces no me extraña realmente. Aparte lo han hecho en el pasado también. O sea que... Sí. La inflación es crónica en Argentina, momentos peores, mejores. Yo no tengo recuerdo de que hayan demolido el valor del dinero como en estos últimos tiempos. La verdad Bueno. que es Las hiperinflaciones papel. seguro que claro. seguro Pero que las desde hiperinflaciones aquella sí, época te pero digo. por supuesto que para memoria de nuestra generación, nuestra edad, siendo trabajadores o cobrando un sueldo, esta debe ser la peor versión, claramente, ¿no? Y lo que pasa es que vos te pasaste en los 90 un momento bastante largo, casi 10 años, en donde es como que la inflación había dejado de ser un problema y después gradualmente fuiste pasando a partir de los 2000 a una escala nueva. Y lo peor es lo que te digo, la velocidad, ¿no? Porque durante bastante tiempo la inflación estuvo al 20 y pico, hubo un momento de pico en el 19, 50 y pico, y ahora rápidamente escaló a 100 y pico. Entonces, con 100% de inflación, y esto es totalmente contrario a lo que dice el presidente, no es lo mismo pasar de 2% de inflación a 4 que pasar de 50 a 100, no tiene absolutamente Claro. nada que ver. ¿Por Me qué? rompe Explícalo todo. eso. Porque el presidente dijo, bueno, yo la En largué Estados Unidos se 52, multiplicó por 53. 5. Claro, es que vos imaginate que en una inflación del 100%, duplicarla, quiere decir que al cabo de un año tu plata vale la mitad, ¿entendés? Si vos no tenés un tipo de ajuste, tu ingreso vale la mitad. No es lo mismo que pasar de 2 a 4, que la pérdida que tenés es mucho menor en tu poder adquisitivo. Bien. Camilo, gracias por haber venido hoy. Por Yo quiero hablar con Lucía Salinas. Hay 3 detenidos por espionaje. Espiar a los jueces, duplicar los teléfonos, teléfonos mellizos. Bueno, en total fueron 3 personas que lograron detener y un cuarto que se entregó hoy a la tarde en Comodoro Pi, nada más ni nada menos que el hacker de Misiones. Estamos hablando de Ezequiel Núñez Pineiro, pero vamos al comienzo. En Comodoro Pi había hasta el momento distintas, al menos 4 denuncias radicadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros jueces federales que perdieron en algún momento del año pasado el control de sus teléfonos celulares. Hasta hace poco eran todas líneas de investigación que iba cada una por su lado. Ahora, el juez que tiene esta causa unificó todo y lo que dijo es que no son casos aislados, que estamos ante posiblemente una gran organización de espionaje ilegal, un plan criminal, lo llamó él, que tiene un objetivo claro y concreto. Jueces federales de la ciudad de Buenos Aires. Y si quieren hacer un zoom más específico, 2 edificios muy puntuales: Calle Talcahuano, el Palacio de la Corte Suprema de Justicia, y Comodoro Pi, donde se investiga la corrupción. Ahí tienen la foto de Ezequiel Núñez Pineiro, que se entregó esta tarde en Comodoro Pi. Terminó de declarar hace muy pocos minutos, no aportó nada nuevo en lo que ya había declarado en la causa que se inició en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que él reconoció es que espió a 4 jueces puntuales de Comodoro Pi. 4 jueces que, si ustedes unen los puntos, o al menos cuáles fueron sus resoluciones más importantes, tienen un punto también en común, valga la redundancia, que es nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Miren los jueces por los cuales fue detenido este joven de 22 años de la localidad del Dorado de Misiones. Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Basso, 2 jueces del tribunal que condenaron a Cristina Kirchner por corrupción en el caso de Vialidad. Y les hago un paréntesis en Andrés Basso. Fue el único de los jueces que dijo que Cristina Kirchner tenía que ser condenada también por el delito de asociación ilícita. Los jueces de abajo, camaristas de la casación, que es
la instancia que va a comenzar ahora a revisar la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. ¿Qué dijo el joven de Misiones de 22 años? Que sí, que había recibido una orden, él le llama trabajos a estos 4 jueces y que hackeó sus celulares. Pero además de esta detención, hubo 2 personas más de Misiones que Gendarmería Nacional detuvo anoche y tiene que ver con la causa de la denuncia que radicó nada más ni nada menos que Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que él había dicho que le llegaron a su domicilio de Santa Fe boletas de teléfonos celulares que él nunca había pedido, líneas nuevas? Las 2 personas que detuvieron en Misiones detectaron que fueron quienes activaron los chips clonados a nombre de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, la máxima autoridad en materia jurídica. Mañana van a declarar. Y finalmente también se detuvo a un ex suboficial de la Policía Federal que vive en Junín, en provincia de Buenos Aires, que había rastreado datos de una gran cantidad de jueces federales. No solo estos que les mostré, sino también del resto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué harían esto estos buenos señores? Eso no es tenían nada que hacer en la vida. Eso es un punto importante. A espiar a jueces que investigan corrupción. Bueno, eso es un punto importante porque lo que el fiscal Policita y el juez Martínez de Giorgi sostienen es que hay una suerte de tercerización. Hay al menos 2, 3 personas que estarían a la cabeza de estas organizaciones, que son a las personas a las cuales buscan llegar ahora, y que esas 2, 3 personas tercerizan sobre todos estos detenidos ahora estas tareas de espionaje ilegal. O sea, hay un punto en común, un interés concreto. Jueces federales. Eso la justicia ya lo tiene determinado. Ahora lo que dicen es quiénes son los interesados en investigar en una misma ventana de tiempo a estas personas. ¿Qué ocurría en esa ventana de tiempo? Los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio de vialidad, la confirmación en otra causa sensible como es la ruta del dinero acá y otras decisiones importantes para el kirchnerismo en materia judicial. Bien, ¿quién habrá sido? No tengo la menor idea de quién podría estar interesado en espiar a estos jueces. La justicia se ataja un poco hoy porque dice, esto va a llevar tiempo. ¿Qué nos están diciendo? Posiblemente no sepamos nunca quiénes fueron los que dieron estas órdenes, que ahora hay personas detenidas e investigadas como parte de esta gran organización, este plan criminal, como dijo el juez, que si los llegan a condenar, les llegan a atribuir este delito que es el de espionaje ilegal, les cabe una pena de 2 años de prisión, nada más. O sea, es excarcelable. Puede sumarse alguna penalidad de la ley de inteligencia, pero no van a pasar como mucho más de 4 años en prisión por haber espiado nada más ni nada menos que, por ejemplo, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si es que los condenan. Si es que lo mucho. condenan. Gracias, Lucía. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, se suma Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Habló Capitanich, tuvo que salir a hablar en el medio de una acusación, de una versión muy grave que existió acerca de un presunto audio en donde alguien le decía, o Emerenciano le pedía ayuda a Capitanich diciendo, o en términos confianzudos como de negro, dame una mano, mi mujer o la negra se mandó una macana. ¿Fueron reales? ¿Este audio existe hasta lo que se sabe? Según los fiscales que investigan el crimen, no existe tal audio. No hay ninguna constancia hasta ahora en la causa, esto dicen los investigadores, de que haya habido una comunicación entre Merenciano Sena y Jorge Capitanich. Y un poco envalentonado por esta versión que circuló hoy, Capitanich salió a hablar para tratar de despegarse de todo lo que lo vincula al crimen de Cecilia, que es mucho. Pero espera, ahora vamos a eso, pero déjame, porque todos escuchamos ese audio o esa versión. No, Pero no hay audio, digo, no, para poner las cosas, pues si todos escuchamos ese audio. No hay ningún audio hasta donde se sabe, nadie reprodujo ningún audio, estuvo la versión periodística hoy temprano de que existía. Bueno, pero para peor, por eso en un momento hablan de una llamada. Pues sí, si hay un mensaje de audio, bueno, capturaron a alguien, filtró un mensaje audio, pero una llamada
cómo iba a estar grabado el teléfono, que estaba en la nube, Claro. muchas cosas muy confusas. La versión surge de varios hechos que sí son reales. El día en el cual allanaron la casa de la familia Sena, el 9 de junio pasado, Sí. Marcela Acuña habló con nuestros colegas del Chaco y dijo, yo voy a llamar al gobernador porque esto es un atropello. Ella lo dijo en público. Ahora, no se han encontrado hasta ahora registros de esa llamada. Sí se están investigando y ayer en este programa Fernando Burlando anticipó que la querella va a pedir justamente el entrecruzamiento de llamadas entre el clan Sena, los funcionarios de Capitanich y el propio Capitanich. Que eso haya tenido resultados ahora es aventurado decirlo. Pero Y además el contenido No. de una llamada es raro que la tengan. Además- Podría ser sí de un audio. sí Sí hubo tomaron audio. precauciones los integrantes del clan Sena, que fue cambiar todos de teléfono Claro, celular muy de sospechoso, aparato, de muy teléfono. sospechoso. ¿Para qué? Para que cuando se lo secuestraran no se pudiera reconstruir a partir del aparato los chats que ellos hubieran podido borrar. Sí, lo que se puede es reconstruir lo que hay en ese aparato y después habría que acceder a la nube de los WhatsApp de cada una de estas personas, pero para eso se necesita o que los imputados den la clave o que haya un trabajo de largo aliento de peritaje para acceder por la fuerza a esos backups. Esto no se ha logrado todavía. Pero lo que decía de Capitanich aprovechó esta versión del llamado que él evidentemente tiene alguna información o sabe que no existió para tratar de desmentir todo lo que sí lo vincula, como por ejemplo las transferencias de dinero de su gobernación a la Fundación Saúl Acuña. Saúl Acuña era el papá de Marcela Acuña, es la fundación que manejaban los Sena y esta fundación recibió solo este año 141 millones de pesos. Entonces, ¿qué dijo el Capitanich? No es cierto que les hayamos mandado fondos después de que los metieron presos. Solo hubo una transferencia, dijo, el 9 de junio, pero fue solo por 825.000 pesos. ¿Qué es lo que justamente contamos los periodistas, lo que Exacto. contó PPT? Que el día 9 de junio, el día que los detienen, ese día el Tesoro chaqueño le hace una transferencia de 825.000 pesos a la familia Acuña, que se suman, por ejemplo, a los 3 millones de pesos que le transfirieron el 1 de junio. ¿Y por qué resalto el 1 de junio? Porque el 1 de junio fue el último día en el cual la familia de Cecilia la vio con vida. Ella después fue filmada el 2 de junio entrando a la casa del clan Sena y ya nunca más salió. Pero que el gobierno del Chaco financiaba esta organización está fuera de Bueno, pero discusión. el Digamos, Capitanich cómo lo trató de construían mentir, Diego. con el patrimonio que tenían. Eso era clarísimo. Hoy Capitanich lo trató de desmentir. Dijo, es mentira lo que están diciendo de las transferencias de dinero. No, él habló de las transferencias del día del presunto asesinato en adelante. Y bueno, hubo transferencia. El 9 de junio le hicieron una Claro. transferencia al clan Sena cuando ya había ocurrido el asesinato, Pero además- cuando ya, perdóname, Ceci, cuando ya habían allanado la casa de los Sena y habría que ver las horas, pero a Marcela Acuña y a Merenciano Sena los meten presos el 9 de junio y la última transferencia es el 9 de junio. Es el mismo día. Es el mismo día, la detención y la transferencia. Y además, Capitanich es el padrino de bodas, y ahí están viendo la foto, de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Y una Es cosa el que prologuista siempre- de la y una autobiografía cosa que no hay de que Emerenciano perder de Sena. vista. A la mamá de Cecilia le avisa un funcionario público del gobierno de Capitanich Claro. que su hija está desaparecida. Funcionarios públicos del gobierno de Capitanich le piden que baje el tono. Sí, sí, Entonces, lo hace Gloria ese- Salazar, que es la ministra de Seguridad. Eso, la ministra de Capitanich. Seguridad fue la Le autora dice- de esa frase. Baja Sí. los decibeles. A la abogada, que es la tía además de Cecilia Strisowski, le dice baja los decibeles cuando la mujer estaba pidiendo explicaciones por la desaparición de lo que entonces se creía era la desaparición y luego se sabría que era el crimen de Cecilia. Marcos Además- Barroca está en el Chaco, lo escuchamos. Marcos. Hola Diego, bueno, ahí los escuchaba atentamente con Rolo porque bueno, hoy fue un día realmente cargado de información, porque sumado a esto, ¿no?, que involucra al gobernador aquí de la provincia, bueno, por lo menos la familia se llevó ya la información de que los restos óseos que se habían encontrado ahí al lado del río son humanos y de una persona adulta. No se, por lo menos no pudieron determinar si son de mujer. Obviamente todo esto después se va a cotejar con el ADN cuando le hagan la extracción correspondiente de sangre de la mamá. Y todo, todo ese peritaje se va a hacer en la provincia de Córdoba y recién vamos a ver si estos restos óseos que son humanos, si son de Cecilia,
bueno, habrá que esperar un mes aproximadamente para que tengamos ese dato que es realmente importante. Pero, a ver, dentro del descalabro que tiene toda esta historia también, se transformó en un dato más que clave, es que aparecieron manchas de sangre en un colchón, que no es cualquier colchón, es el colchón de la cama matrimonial de Locena. Y que justamente después de la desaparición de Cecilia, ese colchón o esa cama completa, sumado a una cajonera y sumado a una mesita de luz, fueron donados a una mujer embarazada que vive en el barrio Emerenciano. Y bueno, justamente esos muebles se recuperaron, se les hizo el peritaje correspondiente y en el colchón se encontró sangre. Habrá que ver de quién es esa sangre, si es de Cecilia o no, pero esto también nos muestra cómo se manejaron los que comenzaron la investigación, el tiempo que hicieron perder a la investigación y aparte cómo no se cuidó la casa de Locena como una verdadera escena del crimen y se permitió hacer un montón de cosas que ahora de a poquito la justicia está tratando de recuperar. Y son pruebas importantes y son datos importantes que nos pueden permitir, o por lo menos le puede permitir a la justicia reconstruir qué pasó dentro de la casa después de las 9:15 de la mañana cuando entró Cecilia, ¿no? De aquel 2 de junio. Marcos o Rolo, ¿podemos recuperar qué es lo que declaró en esas 3-4 horas ayer, que fue tan importante, esta mano derecha de la mujer de Emerenciano, es decir, la suegra de Cecilia? Claro, Fabiana González fue indagada ayer, pidió ampliar la declaración indagatoria. Marcos Barroca nos lo mostraba en vivo mientras ocurría. Y lo que dijo fue, vi un bulto en la casa de la familia Sena, me asusté y salí corriendo. Le preguntaron, pero usted... ¿Y después no fue a la policía? Claro, usted no lo habló al menos con su marido, que es Gustavo Obregón, que es el hombre que marcó el lugar donde se encontraron estos restos que recién Marcos Barroca nos decía, está confirmado que son restos óseos de una persona. Y la mujer dijo, no me hablaba en ese momento, estaba peleada con mi marido, con lo cual no hablamos del tema y tengo miedo. Lo que parece es una estrategia de los empleados del clan Sena para tratar de despegarse y buscar que en los próximos días, cuando los fiscales le pidan la preventiva, no los acusen de participar del homicidio, sino solamente del encubrimiento. ¿Verdad, Marcos? Sí, exactamente, Rolo. Y aparte hay algo que empezó a hacer ruido también con la declaración de Fabiana González, que tenía justamente coincidencia con esto del famoso bulto envuelto en una frazada de color marrón, que era el mismo relato que de Marcela Acuña. Entonces, en esa coincidencia lo primero que se empezó a decir, bueno, acá hubo, más allá de que quizás pueda haber habido una sugerencia de los abogados, puede haber habido también un ordenamiento de Marcela Acuña a estas personas que son obviamente su gente de confianza de tantos años, uno la seguridad, el otro el chofer, el otro la mano derecha, bueno, que ordenaron un poco el relato para que justamente quienes son sus patrones queden afuera de lo que sería la investigación por la desaparición y la muerte. Entonces empezó a hacer ruido toda esta historia. Igualmente los fiscales dicen, no estamos viendo esta idea acá. Sí notamos esa coincidencia, pero bueno, habrá que ver cuánto le sirve a Fabiana González lo que declaró y obviamente a su esposo para cambiar su situación ante la justicia. Recuerden que ellos están acusados por ahora de ser partícipes necesarios. Si la justicia ve que esto les sirve para encontrar un camino, descubrir la verdad, quizás los transformen en las próximas horas en encubridores y esto baje la pena, es otra situación completamente distinta. Pero obviamente están de a poquito atando cabos, están viendo a ver si alguno más quiere hablar en el día de mañana. Mañana tanto Melgarejo y su esposa como Obregón y Fabiana González van a ir a la fiscalía, ahí se van a enterar de todas las pruebas, de las imputaciones y van a ver si hablan. Si hablan, veremos qué tienen para decir, qué tienen para agregar en la previa de lo que va a ser, obviamente, el dictado de las prisiones preventivas. El jueves a la mañana va todo el clan Sena, los tres, Emerenciano,
Marcela Acuña, César Sena, van los tres a la fiscalía y a la noche se resuelve todo y veremos cómo continúa esta historia, seguramente con los 7 detenidos, claro está. Rolo, ¿cuál es la estrategia de César Sena y cuál es la estrategia de los padres, de Merenciano y Acuña? César Sena hasta ahora intentó hablar y no lo dejaron. Le pusieron todo tipo de tapones para que no dijera su verdad. ¿Quiénes le pusieron los tapones? Sus padres. Marcela Acuña y Emerenciano Sena, que son los que, por ejemplo, le están pagando al abogado que hoy lo representa, que hoy supuestamente lo defiendo. Digo supuestamente porque no lo ha hecho declarar cuando el joven ya le ha dicho a todo el que se le acercó: a Cecilia la mató mi mamá. Esto se lo planteó a un cura que fue a verlo, a los policías que lo tienen bajo custodia, pero no lo pudo declarar nunca ante la justicia porque le han ido cambiando abogados y le han ido digitando la estrategia judicial. Hasta ahora, quienes dominan todo el escenario de la defensa son Marcela Acuña y Emerenciano Sena, y lo que están tratando es de que quede César Sena como el autor del femicidio de Cecilia, y le pongo este rótulo porque lo que están planteando es una cuestión de pareja, un hombre que mata a una mujer por su condición de mujer, por odio de género, porque la cree una posesión, un objeto y no una persona, y todo el resto quedar como encubridores, incluidos ellos. Pero la madre va a padres. entregar al hijo, en la hipótesis esta, ¿Acuña está entregando y echándole la culpa a su hijo? El hijo podría llegar el día de mañana a zafar por el lado de la inimputabilidad. Ya su defensa pidió que le hagan un estudio psiquiátrico, ya le han contado a los colegas que están allá en el Chaco y a los que estamos acá en Buenos Aires que tenía tratamiento psiquiátrico, César Sena, que recibía medicación, que tenía rasgos de esquizofrenia, con lo cual sería un escenario donde en lugar de perder todos, que pierda solo él y el día de mañana vemos cómo lo hacemos zafar a él. Porque te recuerdo, Diego, lo hemos hablado acá, un padre y una madre no pueden ser ni siquiera imputados por encubrir a un hijo, mucho menos procesados, mucho menos condenados. Con lo cual, en esta estrategia, los únicos que pagarían el pato sería César Sena como asesino y algunos de sus colaboradores, eventualmente como encubridores. Esa es la estrategia de la defensa. Vamos a ver si la Fiscalía la logra romper. Bien. Marcos, mañana entonces reiterá qué es lo que va a pasar. Mañana van a ir a la fiscalía tanto Melgarejo como Obregón, sus respectivas esposas. Van a escuchar por parte de los fiscales todas las pruebas que hay en su contra y la imputación. Y ahí van a decidir ellos, de acuerdo al consejo de sus abogados, si vuelven a declarar, tienen la posibilidad de una nueva indagatoria, una ampliación de la indagatoria que ya dieron ante la justicia, o no, o en silencio esperarán si reciben el dictado de prisión preventiva. El jueves van todo el clan Sena a la mañana y por la noche ya la justicia, porque el jueves es el último día que tienen justamente para dictar las prisiones preventivas, así que el jueves estaremos viendo a dónde van a quedar detenidos y en qué condiciones van a quedar detenidos, porque las cárceles de aquí están poniendo todo en orden para darles la mejor seguridad posible, porque la justicia tiene miedo de que pueda pasar algo dentro de las cárceles. Entonces lo que quieren es preservarlos hasta llegar al juicio por jurado, que va a ser el cierre final de esta historia, ¿no? Gracias, Marcos. Bueno, Rolo, hoy una de las tantas cosas que salió a negar Capitanich es lo de estos 30 metros de pavimento rarísimos, supuestamente hechos de noche. Él dijo, eso no es así, está documentado que no es así. ¿Qué son esos 30 metros, 40 metros de cinta asfáltica en el medio de la nada que no tienen demasiada explicación? ¿Ya hay algo que se pueda decir de eso? La sospecha sobre esa pavimentación, que son, como bien decís, 50 metros en una bocacalle en el barrio Merenciano Sena, rodeados de calle de tierra. O sea, pavimentaron la bocacalle nada más. Parece una obra absurda. Los vecinos dijeron, miren que vinieron a hacer el hormigonado en la madrugada del 2 al 3 de junio. O sea, se supone que en la noche del crimen, madrugada del día siguiente del día del crimen, lo que respondieron los investigadores es, primero, suena aventurado pensar que puedan haber restos de Cecilia debajo del hormigón, ya por la lógica criminal. De hecho, los restos de la valija de Cecilia, de los objetos de Cecilia y los huesos que todo indica son de Cecilia aparecieron en otros lugares. ¿Para qué te vas a tomar el trabajo de hacer el hormigón si tiraste los restos en otro lado? Y además,
hay una lógica criminal que no cierra. Vos mataste a alguien, lo vas a enterrar en el medio de una calle de tierra, vas a llamar a la municipalidad y vas a decir, che, manden un camión con hormigón que tenemos que tapar un cadáver. No tiene ningún sentido porque tenés que hacer una eso se conspiración mencionó tan antes grande, Diego. antes que aparecieran esos restos en el arroyo atrás de la chanchería. Fueron casi en paralelo. Claro. Fue una versión que dijeron los vecinos del barrio Merenciano Sena. La Fiscalía tiene que investigarlo, lo está investigando. Apareció el concesionario de esta obra y dijo, no, nosotros pavimentamos, pero el 1 de junio y después el 4 de junio y siempre en horario diurno. Dieron los horarios de los movimientos de los camiones, plantearon una serie de explicaciones. Eso pierde fuerza. Pierde fuerza. Igual los fiscales mandaron a Gendarmería a trabajar con un georradar para descartar por si las moscas, digamos, Bien. pero todo indica que no tiene nada que ver con el crimen en sí. Muy bien, quiero cambiar de tema. Y el tema sería candidatos que atrasan. Por suerte no hay un montón, pero hubo al menos 2 candidatos que tuvieron declaraciones muy desafortunadas, muy prehistóricas, les diría, es discriminación, es prejuicio, es odio, es desconocimiento, es brutez, porque yo no sé todo cómo llamarlo, junto. o toda una Todo parte. junto. ¿Quiénes padecieron esto? Bueno, Milagros, la hija de Luis Juez, porque Luis Juez la llevó a votar a su hija que tiene parálisis cerebral. Bueno, recibieron de parte de Verónica Sicora, tengo que leer el nombre, es candidata a intendenta en la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza. Bueno, hay un video que quiero que vean, la verdad que es rarísimo, que no se sabe qué quiso hacer esta persona. Miren. Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona, digamos, que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, no va a votar, viste, con el hijo, mostrando ahí, no sé, como muy bajo, muy bajo. Bueno, la verdad es que el juez fue a votar con la hija y, bueno, hubo fotos, es un candidato importante, y esta candidata por La Libertad Avanza, ahí está, ven, esa es la foto a la izquierda y a la derecha las declaraciones sobre lo que a ella le parece que debió haber hecho Luis Juez, que dejarla a la nena con la mamá, digamos, más machista antiguo no se consigue, y que la nena no debe ser exhibida dada su condición. Una cosa inentendible, prejuiciosa, generó muchísimo rechazo. ¿Osvaldo? Algo del siglo XIX, evidentemente, ¿no? Encerrar aquello que... Sí, sí. Es imposible. Cuando veía el video pensé que era una broma de mal gusto. Pensar que alguien pueda pensarlo en serio, que alguien pueda pensar de verdad, y encima con representación política o intentando una representación política y dando además, y esto es increíble, bueno, todos pensamos esto, ¿no? Esa Claro. señora piensa, Dio esa por señora hecho. que todos pensamos eso. Claro. Hay que decirle a la señora, no pensamos eso, ni mucho menos, y no terminamos de entender cómo usted llega a pensar eso. Bueno, lo dijo Lucas Luna, el otro candidato de Alparlasur, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo respecto de Franco Rinaldi, nadie quiere votar discapacitados, quiere votar gente como uno. Y esa es la explicación, me parece. Gente como uno. Gente como Ese uno. gente ¿no? como uno. Claro, gente Eso como era un uno. chiste viejo entonces- del Andrú en los 60. Está bien, bueno, pero evidentemente son un chiste estas personas, Bien. lamentables. Sí, Lucía. Sí, a mí me parece que en esto que siempre plantea Osvaldo de la naturalización de cosas que nunca deberíamos naturalizar, me parece que eso va en paralelo de la pérdida del valor de la palabra, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad como dirigentes políticos. Claro. No da lo mismo decir una cosa que otra, me parece de una falta de empatía enorme por un lado, y después había un tramo del video de esta candidata a intendente que decía, lo que tendría que haber hecho es dejarla con la madre en la casa, una cancelación absoluta del otro y una incapacidad de convivencia, porque finalmente, ¿qué es esto de gente como uno pareciera ser Claro. el mensaje? Si no, no te muestres. Exacto. La verdad es que la Todos- idea de que hay un canon, déjenme decir esto, un canon es un sistema de medidas en donde tienen que encajar, puede ser estéticas, ideológicas, cognitivas, físicas, como si hubiera un canon permitido y mostrable y otro que debe ser corrido de la mirada pública porque vaya a saber qué. Eso es antiguo, eso es la no diversidad. Eso es el prejuicio, es la estigmatización y todo el repertorio de ideas que atrasan absolutamente.
Por suerte, Luis Juez salió a contestar y quiero decir también que Milei también salió a rechazar como líder del espacio. Vean primero que decía Luis Juez. Hola, Vero, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos, ella es Milagro, es nuestra hija. Estamos orgullosas de ella como de Martín y de Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo la Mili fue la primera vez, cumplió con un sueño. Es la primera vez con 22 años que figuraba en el padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos, a acompañarla a la escuela para que pueda votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida. Vos que vas a ser candidata, ¿sabés? O tenés que saber que ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagro tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa, como vos nos propones. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y te lo queremos decir en este videito. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario. Lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos y ella en particular es el motivo de nuestra vida. Así que te mandamos este video, te deseamos la mejor de la suerte y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste. Suerte, nos vemos. Ahí Juez le habla a Verónica Sicora, candidata a intendenta de Córdoba por La Libertad Avanza. Quizás Verónica, a ella iba dirigido este video de Luis Juez y de su familia, deba decir algo. También lo decía Juez y es real. Cuando sos candidato, sos funcionario, tenés una obligación mucho más grande, porque tu voz es pública, ya tenés, si sos elegido, decisión sobre usos y costumbres, sobre la vida de tus representados. Es decir, ya no podés salir a decir cualquier cosa. Ya lo grave es que piense eso. Sí. Pero tiene que haber una aduana. La aduana es las inhibiciones que pueda tener. Está el tema que vos marcabas, Diego, y que para mí hay que destacar, que esta persona que dijo esta barbaridad inaceptable cree que todos pensamos lo mismo, pero no nos animamos a decirlo porque somos políticamente correctos. Sí. No concibe que el resto de la sociedad no piense como ella. Ella cree que todos pensamos así, pero no lo decimos porque queda mal decirlo. Y la verdad es que no lo pensamos. Hay una mala noticia para darle a la señora. Todos somos gente como uno. ¿Sí? Digo, todos somos iguales. Esto es increíble que no lo entienda. Todos somos distintos. Todos somos iguales, todos somos distintos. Y el ser distintos es lo que lo hace igual a todos. Igual es más preocupante que las dos expresiones son de una fuerza que supuestamente viene con un mensaje distinto y nuevo, y que yo rescato, que es la crítica a la casta, ¿no? Al que se sienta en un lugar y usufructa todo lo del Estado. Bueno, no son lo nuevo, son lo viejo, cambien. Y la verdad que en esto... vos decías que hay un tuit de Milei, yo no lo encuentro. Sí hay un tuit de Mondino, pero yo el tuit de Milei no lo encuentro. Milei habla de una crítica, de una difamación y de que se los operan. Si está el tuit de Milei... no se sabe. Hay una cosa con la declaración. Llegó la versión de que Milei había cruzado esta declaración. Ahí está el tuit. Mientras nos atacan, difaman, operan, nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para... Bueno, esto no es el tuit esperado. No, esto no es lo esperado. No te operan. El de Diana Mondino, sí, el de Diana Mondino era muy bueno. El de Milei es el último. El de Diana Mondino dice, excelente Milei bajando al candidato suplente de Parlasur, por el otro muchacho. Cuando no se está a la altura, como en el sector privado, donde tenés que ir, un verdadero caballero Rinaldi fue el único que no hizo de esto un show mediático. Los liberales seremos muchas cosas, pero nunca víctimas. Bien, Lucas Luna se llama el que era candidato suplente al Parlasur y se bajó o lo bajaron. Esta es la parte buena, de que hay registro de lo que dijo. ¿Qué dijo sobre Franco Rinaldi? Vean. Y nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado, y lo digo con respeto, sin mala leche, lo digo de verdad. Pará, entraste falopeado. La inteligencia de Franco. A nadie, pero pará, roja directa, amigo. No, de verdad te no. La inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable. No, loco. El tipo ha ganado. No, yo no sé, pero loco, ¿por qué estoy diciendo que es con No, avísame cuando vas a decir, no podés decir eso, amigo. Bueno, la parte sana es que todo el mundo lo cruza. Sacaron la roja directa. Sacaron la roja directa. Pero bueno, vean ustedes que todavía
hay gente que tiene categorías con las cuales se evalúa la realidad absolutamente perimidas. Y gente que se cree que por decir, lo digo con respeto, puede decir cualquier cosa. No lo está diciendo con respeto, está faltando el respeto un montón de Ustedes me gente. permiten, No lo decís con respeto. yo voy a ir a hablar con Franco Rinaldi, preguntémosle a él. Vamos a charlar, él es candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, de la lista de... Jorge Macri. Sí, señor. Bueno. Todos abajo de la comandante Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué decís de todo esto? Bueno, primera cosa, hoy vale doble porque está jugando River. Se está jugando una plaza en la clasificación de la Libertadores, así que estamos acá ocupándonos de los temas nacionales. No, yo digo lo siguiente. Más allá de la cuestión discriminatoria y de palabras crueles y un poco destempladas y que no corresponden y que nos hacen ruido, a mí me pasan dos cosas con esto, o me llaman dos reflexiones, ¿no? La primera es que creo que esto es parte de una subcultura que hay alrededor de algunos espacios que promueven la incorrección política al palo. Entonces me parece que tenés chicos que se sobregiran en esa incorrección política y terminan yéndose al pasto con este tipo de afirmaciones. De todas formas, yo le acepté, hoy Lucas me escribió al mediodía y le acepté la disculpa. Para pedirme disculpas. El muchacho para pedirme disculpas, yo le acepté las disculpas, se las acepto. Y yo creo que no hay que cancelarlo, creo que no hay que criminalizarlo ni cancelarlo. Yo lo puse además, con perdón de la autorreferencialidad, lo puse en Twitter, Diego. Yo lo que creo es que hay que refutar esto. Yo espero, si la confianza de los porteños así lo dice, espero poder refutar eso y mostrarle que una persona con discapacidad puede ser muy votada. Pero, porque la tesis de él, ¿cuál es? Eso. La tesis de él es, las personas con discapacidad no llaman al voto. Y yo creo que la gente llama al voto o no llama al voto, moviliza esa voluntad de ese domingo que te levantás y llueva, truene o relampaguee o hayan 30 grados, vas y votás por un candidato, va por un andarivel distinto que el de si tiene o no discapacidad. O sea, digo, incluso voy a decir una cosa más. Las personas no tienen por qué ser votadas por tener discapacidad, pero tampoco tienen por qué no ser votadas por no tenerla. Digamos, nadie debería ser electo en ningún cargo público, ni para gobernar, ni para legislar, por tener o no discapacidad. Son cosas independientes. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué se entiende o qué malentiende, crees vos, Lucas Luna o los Lucas Luna de la discapacidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Está bien usada esta palabra? Porque para mí hay una cuestión. Creo que lo que él entiende es que es algo así ocultable, algo feo, algo que está dentro del orden de lo que no es sexy, que no es subyugante. Yo creo, humildemente, creo que además en política, que es un lugar para la seducción, finalmente uno está seduciendo al electorado y pidiéndole el voto, su confianza y diciéndole que mi propuesta es la mejor, creo que se equivoca, creo que eso está mal y creo que la historia lo prueba. Creo que la historia lo prueba. Roosevelt fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, tenía poliomielitis. Sí, yo lo dije, el actual gobernador de Texas está en silla de ruedas, Greg Abbott. El pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió 2 veces a Daniel Scioli, que le falta un brazo, tiene discapacidad. Gabriela Michetti fue vicepresidente de la Nación, fue a primarias con Horacio Rodríguez Larreta en el 2015 y sacó miles y miles de votos. Es decir, la gente, incluso en la Argentina, afuera también, a lo largo de la historia, dice que lo que piensa Lucas Luna, o lo que esgrimió anoche Lucas Luna en ese space de Twitter, no es correcto, no se verifica. Yo creo que, pero insisto en este punto, creo que es en aras de una provocación de digo, se animan a decir cosas, pero detrás de eso, o si vos querés, abajo de eso, yo creo que puede haber un pensamiento concreto y honesto que yo creo que no hay que censurar, no hay que censurar. A ver, te lo digo en otros términos. A mí me parece legítimo que cualquiera que está acá se pregunte, Franco, ¿vos cómo llegaste acá al piso? ¿Alguien te ayudó?
no te ayudó. ¿Cómo vas a hacer mañana cuando seas legislador para llegar a la legislatura? Me parece legítimo eso. Me parece que lo peor que podemos hacer en términos de mejora de la conversación pública sobre estos temas que suelen ser tan urticantes y que muchas veces frente a incorrección política brutal surge una corrección política totalmente también repetitiva y reiterada. Empalagosa. Exactamente, decir, bueno, esto también está en las 40 del mazo. Bien, espera, está buenísimo lo que planteas. Danos información o dales a aquellos que creen que alguna condición de tu movilidad te hace o más débil o menos elegible o menos claro, menos nítido. Contá cómo es eso. A ellos, a los que creen que asocian debilidad o incapacidad para un cargo a una silla de ruedas o alguna condición motriz. Hoy un gran amigo mío, Diego, me dijo, no hay que hablar bien de uno, y es verdad, a mí me da pudor, pero yo voy a decir una cosa. Yo tengo una patología que es una fragilidad ósea, que me produce una fragilidad ósea. ¿Qué patología es? Una patología que se llama síndrome de Lobstein o osteogénesis imperfecta, es un problema de metabolismo óseo. Tengo huesos más frágiles. Mis huesos frágiles, yo creo que para mi vida pública, han terminado siendo una ventaja, no una desventaja. Porque yo estoy acostumbrado a la presión, estoy acostumbrado a la paciencia, estoy acostumbrado a la tenacidad, estoy acostumbrado a la perseverancia. Yo creo que eso en política inspira mucho y es necesario. Hay un montón de gente que dice, che, este que la pasa mal, este que tiene problemas y aguanta, lo quiero a él. Lo quiero a él. Y me parece totalmente legítimo eso. Probablemente, y no lo digo ni irónicamente ni nada, seguramente habrá, y esto es lo que yo digo que tenemos que hacernos cargo como sociedad, muchos Lucas Luna que dicen, no, lo empujás y se cae. No, no quiero esto. Capaz que piensan, habrá Lucas Luna o otros chicos o otras personas que pensarán que las personas que tienen que legislar o que tienen que gobernar o lo que sea, no sé, tienen que tener el físico para agarrarse a trompada con alguien. Putin en cuero, nadando en aguas heladas, la fortaleza física literal da fortaleza en el poder y en el acto de gobernar. Exactamente, insisto en esto. No quiero censurar eso, no quiero cancelar. De hecho, yo lamenté que se baje porque me parece que, insisto en este punto, es parte del espectro. O sea, a ver, te voy a decir una cosa. La corrección, no sé, que no te bajes por corrección política. Exacto. Y por ahora haber sido incorrecto y haberte sobregirado. Si es lo que piensa. Si es lo que piensa, está bien. Yo te voy a decir una cosa. Me acabo de acordar de una cosa que me contó un profesor en mi primer año cuando yo cursé ciencia política. Él contó lo de Roosevelt y él contaba que Roosevelt tuvo una polio fuerte, ¿eh? Bueno, contaba que Roosevelt, cuando la polio avanzaba, lo querían poner atrás del atril y ver cómo hacían para que... Y Roosevelt dijo, quiero que la gente me vea parándome. Entonces el tipo hacía como una cosa así, ¿viste? Porque él estaba convencido de que eso irradiaba fortaleza. ¿Te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta cómo puede ser? ¿Te das cuenta? A veces, digo, parece la tontería esa de a veces menos es más. Yo creo que en política... Y ahora que estamos, por ejemplo, sobre una gran discusión sobre vamos cambios fuertes o cambios más o menos, un poquito blandito, un poquito fuerte, ¿qué queremos? Si yo con gradualismo. Bueno, yo creo que acá hay una posibilidad de decir, hay alguien que tiene fuerza porque resiste, porque puede resistir los embates de la vida, porque puede resistir la fragilidad, pero hay gente que tiene otras discapacidades. A mí me impresionó, por decirte un ejemplo, un día lo vi. Mirá lo que te voy a contar. Un día lo vi por primera vez a Daniel Scioli, cómo se hacía la corbata con una sola mano. Sí. Me llamó mucho la atención. Me impresionó cómo lo hace. Me impresionó el desarrollo de esa destreza. Y estoy hablando de alguien que está en el frente de lo que yo pienso políticamente, ¿sí? Por decirte un ejemplo. Entonces, lo que digo es, está en las 40 del mazo. Yo creo que la discapacidad es un valor independiente de la capacidad que uno tiene en política. Si vos me preguntás a mí, yo creo que para mí es un atributo positivo. Porque a mí particularmente, mi patología, mi enfermedad, que me produjo fracturas, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, me hizo una persona más
resiliente, palabra tan de moda ahora, más resistente, más fuerte, más perseverante. Creo que eso es lo que he sido. 43 años da una buena prueba de eso, creo. Insisto, y no me dejes hablar mejor de mí o bien de mí más. Hablaste lo que había que hablar y fue muy importante. Franco, gracias por haber venido. Gracias a vos, Diego. Siempre un placer hablar con vos. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, hay efectivamente un tuit de Milei sobre Lucas Luna. Veníamos hablando de candidatos que atrasan. Bueno, parece que le pidió disculpas Lucas Luna a Franco Rinaldi, pero ahí está Milei, ya está fuera del espacio. Claro, a mí no me parecía como un tuit propio de él, pero él está respondiendo a alguien que le pregunta respecto de Lucas Luna. Bueno, ya dice que está fuera del espacio. Era candidato al Parlasur suplente, ya no está más en La Libertad Avanza. Bien, y hay otro tuit que es de la candidata a intendenta de Córdoba, Verónica Sicora, que había tenido alguna expresión. Acá hay un video, a ver, sobre ese el video. ¿Podemos verlo, por favor? Hola, viendo el dolor que se causó, que causé en realidad con el video, con el recorte que se hizo, quiero pedir mis más sinceras disculpas al doctor juez, a su familia, a su hija y a todo aquel que se sintió ofendido o que ofendí. La verdad que nunca quise discriminar a nadie, jamás lo haría. Lo que hice fue dar una visión, una opinión, lo que yo creo. No estoy de acuerdo con exponer algunas cuestiones de la vida personal en la política. A eso me estaba refiriendo en el video entero, que dura un montón. Que la verdad que se usó, bueno, para... que no es la primera vez que pasa, pero bueno, no importa, no tiene excusa. Así que pido disculpas de corazón y bueno, lamento mucho los dichos, lo lamento de corazón. Muy bien, ahí cerramos este tema y voy a presentar a un gran invitado, el querido Beto Brandoni. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bien. Felizmente estoy acá porque es mi día de descanso. Bien. Beto, te llevo al radicalismo. Sí. ¿Cómo queda el radicalismo? Hay como dos grandes corrientes ahora, una más cerca de Patricia Bullrich y otra más cerca de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué rol le ves ocupando y cuáles son las diferencias? Hace mucho tiempo que vengo diciendo a quien le puede interesar que es hora de que hablemos en plural. A ver. Que gente de distintos partidos que estamos ya hace casi 10 años en un acuerdo político, ya es hora de que no dejemos de pertenecer al partido que pertenecemos, sino que hablemos en plural entre nosotros, como nosotros. Es muy difícil para mí decir que voy a apoyar a alguien que no es de mi partido, pero entendí que no es así. Estamos apoyándonos a todos. Y los que están frente al candidato, a la candidata que yo elija, no es un enemigo, no es un adversario, ni siquiera. De modo que yo no veo que sea un menoscabo, una situación de deslealtad, que no tengamos un candidato a presidente. No aparecen todos los días candidatos a presidente. ¿Pero te gusta más la fórmula de Gerardo Morales como vice de Larreta? ¿Te parece no, bien me armado? hubiese gustado que tuviera posibilidades, Gerardo, de quien soy amigo hace muchos años, muchos más años de lo que soy radical, que estuviera en posición que le permitiera aspirar a eso con cierto margen de posibilidades. ¿Vos sabés que pero usaron de todos modos, me parece que es importante que el vicepresidente de la República sea un dirigente que en su época de senador, junto con el mendocino, era un espectáculo verlos. Era realmente muy alentador verlos porque fueron dos leones en la Cámara de Senadores en minoría absoluta. Te referís a Morales y Sanz en el Senado, ¿no? Y Sanz, eran una dupla. Y Sanz que lamentablemente Sanz se alejó de la política. Lo lamento porque yo creo que es un hombre muy capaz, muy capaz. Bueno, es así. De todos modos,
no siempre, pero es curioso cómo se presta a la crítica o a la preocupación, supuestamente la preocupación, de que el radicalismo, ¿cómo es el asunto? Bueno, el radicalismo tiene un poquito más de 500 intendencias. Pero tiene Mauricio 130 Macri... años de vida, que no pues fue por casualidad. Tuvo muchos presidentes de la República. Brandoni, sí. Pero Macri, por ejemplo, dijo que para él era una prioridad que la ciudad la mantuviera el PRO. ¿Hay gente que no entiende que la coalición es una coalición? No creo que sea así. Bueno, puede ser, bueno, una frase desdichada la puede tener cualquiera, pero no creo que piense en eso, porque por alguna razón sigue insistiendo y sigue en plena actividad y con expectativas de seguir ¿Cree que siendo importante la política argentina. ¿Cree que esto que entre piensa... otras cosas, pero entre otras cosas porque tiene, y no por casualidad, no por sorteo, después de 91 años que no teníamos un presidente que terminara su mandato, lo terminó, no es casualidad. Bien, Osvaldo. ¿Cree usted que esto que piensa que, bueno, más allá de la identidad... ¿Me estás tratando de usted? Sí, porque Osvaldo a todos. A todos los invitados. Pero pone distancia. Te juro. No lo dudo. Siempre usted, así que... No, pues yo hace 40 años que lo conozco, me ha pero al aire es usted. Sí, pero esto es mi responsabilidad periodística con usted. Ah, perdón. Muy bien. Discúlpeme que lo haya tuteado. No, usted haga lo que quiera. Usted haga lo que quiera. ¿Cree usted que esto que usted está pensando de que la identidad partidaria debe, si bien debe existir, debe estar por abajo de la identidad de la alianza, ¿no? ¿Cree usted que es un pensamiento compartido por toda la gente que está en la alianza? No estoy seguro. No estoy seguro. Pero lo cierto es que yo creo tener la razón en esto. Porque si no tendríamos adversarios dentro de la coalición y fuera de la coalición. Una vida imposible de sostener. Digo, porque a veces suena así. Es posible, por eso digo, yo no estoy seguro que todo el mundo piense lo mismo. Me parecería razonable que la gente piense que ojalá que ganemos uno de nosotros. Desde luego, la presidencia. Esto me parece... Te llevo a Jujuy. ¿Jujuy por qué? Porque con lo que pasó en Jujuy, el kirchnerismo y con referentes importantes están diciendo, ahí está, ven, esto es lo que va a pasar. Ajuste y represión. Y lo ponen a Gerardo Morales como ejemplo de lo que va a hacer. No, eso lo hace el peronismo. Eso lo hace el peronismo. Es el estilo del peronismo. Perón no les enseñó a perder, les enseñó a mancanear, a inventar. Pero a perder no. Nosotros sabemos perder porque hemos perdido muchas veces y llevamos 130 años de vida. De modo que lo que pasó en Jujuy no es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de lo que quiere hacer el peronismo, que lo está diciendo a diario prácticamente, lo está diciendo. Si gana la oposición, se va a llenar las calles de sangre y de muertos. Es la idea de nosotros o el caos, digamos. Lógico, pero ese es el peronismo. Pero no tiene ninguna responsabilidad el gobernador de la provincia, que ha hecho una tarea extraordinaria. También lo dijo Lelita Carrió. También lo dijo Lelita Carrió. ¿Qué cosa? Dijo que si gana Macri, se viene una represión muy fuerte. Bueno, dice muchas cosas que no corresponden. Sí, incluso dijo muchas cosas que no corresponden, dijo. Sí, que Carrió tuvo algún comentario sobre tu participación en el Parlasur, está grande, Brandoni, no sé si lo escuchaste. No pienso hablar de la señora. Bueno. No tengo ningún interés de hablar. Te hago una pregunta y yo te voy a tutear, ¿no? Hágalo. Soy menor que Osvaldo, te puedo tutear, ¿no? A pesar de eso. Pero vos decís esto muy importante al principio, de que no hay adversarios entre ustedes, pero vos elegiste una de las dos listas para ser candidato. ¿Por qué la elegiste? Bueno, porque me resulta más afín, porque me cayó bien, porque vengo siguiendo a muchos de las personalidades que están en Juntos por el Cambio. Y hay otras que no están en juego, pero que a mí me gustaría mucho. ¿Pero quién es? Digamos, ¿a quién?
¿Por qué? ¿Cuál es la lista que apoyás? La lista que apoyo, por supuesto, voy a votar Juntos por el Cambio. Y voy a votar a un radical como vicepresidente y a una señora que se llama Patricia Bullrich para presidente de la República. Si quiere, pero no. ¿Por qué vas con Patricia y no con Horacio Rodríguez Larreta? Porque me resulta más afín, me siento más identificado con ella, con la manera, porque además se ha dicho mucho que no es una gran oradora, ¿no? Y me di cuenta, solito me di cuenta, que eso es una ventaja extraordinariamente importante para la gente que lo vota, porque la entienden. Todo el tiempo la entienden, todo lo que dice lo entienden. Empatiza, decís, con la gente. De manera que, y porque además hizo una tarea valorable en el gobierno de Juntos por el Cambio. Beto, muy lo valorable, llevo a muy otro valorable. plano. ¿Por qué Luis Petri y no Gerardo Morales en tus ¿Cómo? elecciones? ¿O es lo mismo para vos y lo que definió tu elección fue la candidatura presidencial antes que, Primero porque que la interna radical, digamos? Primero porque al que eligió Horacio como su vicepresidente no lo conozco. No lo conozco. Esta es una buena razón para que me resulte difícil elegirlo, pero no dudo de su capacidad. Y Horacio Rodríguez Larreta debe saber de política más que yo. De modo que debe tener sus razones para haberlo elegido, claro que sí. Beto, si ganara la oposición... Bueno, tengo gente. Sí. ¿Sabés quién es, no? Sí. Acompáñame, por favor. ¿Aló? Anímate a soñar, Diego. Guillermo Moreno, presidente, lo demás que reviente. Por favor. Y esto no me vas a poder negar. Que se ha transformado en un ícono pop. Los pibes lo aman, lo miran en TikTok. Tienen una prédica que prende tanto en la vieja guardia peronista como en los pibes liberales que gritan basta de colonialismo cultural y basta de Agenda 2030. ¡Vamos, Moreno! Vamos ¿No con viste el spot? nacionalismo, todo Mirá el spot. pasado por delante. No, Muy bien. mirá el spot de Moreno. A ver. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la rezada. Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene al candidato de Cristina. Clarito, ¿no? Clarito. Simple y al hueso. Mirá, si sacamos un punto, sacamos un punto. Peor es estar sopre y ya estuve. Yo te digo la verdad. Un poco me había ilusionado con ese otro ícono pop del campo popular llamado Pichichi, pero bueno, no pudo ser. Pero Al menos no estamos pudo viendo la ser. caída de Le Cristina dieron en la vuelta a la cámpora. lancha, Pichichi, otra vez. Dice Tuvieron es que un traidor. arrodillarse ante un garca de la embajada como Massa y aún así van a perder. Porque te aviso, Diego, yo en un balotaje antes que votar a Massa, mirá, lo voto hasta Milei. ¡Opa! No, Sí. no. ¡Qué extremista! Pongo la boleta de Brandoni, mirá Ahí lo que está, te está digo. Brandoni. Ahí está el Beto Brandoni, si lo podemos claro. ver. ¿Quieres saludarlo, Beto? ¿Cómo le Saludalo, va? Luis. Acá, saludalo. Muy para- bien, correligionario. Pronto vamos... Acá, mira, Luis, acá. acá, en esta Beto. cámara, acá. Ahí, mira, háblale ahí. ¿Qué? No me Usted es un magané. radical, yo a veces me Religionario, no. radicalizo. A un poquito de humor, sí, pero ya está. Hombre. Religionario, no. Está bien. Me gusta que se calienta, siempre. Y si le dice correligionario. A ver, hágalo calentar. Si puede, No. Delía, hágalo calentar. Si puede al Beto Brandoni. Pronto, mirá, esto me lo dijo Campanella, vamos a ser compañeros, ya que le gusta la palabra compañero, en No. el Politeama. Ahí está. ¿Hay una obra? ¿Qué En di- el Politeama, ¿pueden hacer una obra con ¿Te gustó? Luis Delía? ¿Compartirías ¿Te gustó? cartel Pero del ¿cuál Polite- es? Bueno, pero ¿cuál es Me el...? tenés que prestar la el libreto. escenografía. No, yo no. Pero vos, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer un enemigo del pueblo? De Ibsen, me dijiste, un día en un programa de televisión hace años. Sí. Es La voy a hacer mucha ahí. pretensión, me Es parece. mucha pretensión, ¿eh? Me Bueno, parece. Campanella me cedió el Politeama, vamos a estar ahí en julio. Ah, bueno, dale.
No, en julio no. Ya julio vamos a estar nosotros. Con Parque Lezama, que yo quiero contar que un día fuimos con Osvaldo Bazán. Un sábado vamos a ir. Tarico fue también. A ver, estuvimos extraordinaria la función de Parque Lezama. ¿Qué días son, Beto? De miércoles a domingo. Ahí está, Luis, ¿vas a ir o no? Bueno, yo voy a ir un martes. Vení. No, martes no, porque estoy acá los martes yo. ¡Qué contra! Está bien. Bueno, Massa. Va a ir, el candidato es Massa. Le guste o no. No es mi candidato. Bueno, no. Está bien. Es el candidato de la embajada y de Clarín. Mío no es. Está bien. Mío no es. Y de Cristina es también, que fue su jefa política tantos años. Fue. Vos lo dijiste bien. Fue. Bueno, ¿qué va el campo hoy? Ahí está para una 125. ¿Este país resiste otra 125, Luis, o no? No, de manera tan irresponsable, no. Bueno, eso lo tendrá que explicar el Chivo Rossi, ¿no? Claro. Y bueno, está bien, puede hacer eso. Yo lo que propongo, lo que propone Moreno. Impuesto a los grandes terratenientes de la pampa húmeda, no a los productores. Toma. Las ideas, qué ideas modernas, buenísimo. Con eso salimos adelante. Vamos, vamos en 1950. Votalo a Graboy, dale, anda a votarlo a Graboy. ¿Qué te hace? Gracias, Luis. Gracias. Chauchis. Chau. Chauchis. Chauchis. Qué moderno. Extraordinario este muchacho Tarico, ¿eh? Tarico extraordinario. Sí, extraordinario. Extraordinario, la verdad es que es extraordinario. No vamos a hablar bien de Tarico porque no hace falta, pero bueno, finalmente, ¿cuál es la expectativa que tenés? Digamos, ¿Milei les puede quitar votos a Juntos por el Cambio? No nos va a quitar, no. Por más plata que tenga, no creo que nos quite votos. No, bueno, Beto el triunfo en las elecciones va a ser para Juntos por el Cambio, sin ninguna duda. Bien, ¿y cuál es la gran diferencia en minuto final que debería tener un gobierno Juntos por el Cambio con respecto al anterior de Cambiemos? ¿Qué no debería repetir? Bueno, los errores, ¿no es cierto? Que fueron unos cuantos. No fueron tantos como se decía. Por esa razón pasaron algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, uno puede suponer que el peronismo te tenía menos antipatía, por decirlo de un modo vulgar, a Alfonsín que a Macri. Sí. Pero a Alfonsín le hicieron 14 paros generales y a Macri no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que esperar 91 años para un presidente no peronista, 91 años, terminara su mandato? Hasta. No hubieron saqueos, no hubieron muchas cosas. Yo creo que los muchachos de la CGT, la oligarquía sindical, se cuidó mucho de llamar a paros generales y que fueran un fracaso. Bien. Yo creo esto, por ejemplo. Esto es un mérito, evidentemente. Beto. Y me parece que la gente entendió algunas cosas, felizmente. Hay una conciencia social y de democracia que ha pasado casi al olvido, no en mi caso, pero los 5 banderazos que se hicieron en el país entero, en forma espontánea, lo subrayo, fueron de una importancia enorme. Y la gente lo tomó, y no es que el país estaba floreciente, nunca, durante este periodo presidencial, nunca estuvo floreciente. Bien. Y fueron manifestaciones de madurez política, creo yo. Beto. Y además creo que esa amenaza que nos están haciendo parte del peronismo, de que va a haber sangre y muertos en la calle, que va a ser un desastre. Esto es lo que quieren ellos para demostrar, como decías vos, que los únicos que pueden gobernar son ellos. Bien. En general han gobernado bastante mal, empezando por Perón. Gracias por haber venido, recomendamos Parque Lezama y siempre te admiramos y estuvimos muy contentos de que hayas estado acá. Bueno, muchísimas gracias. Ahora somos buenos.